¿Ha llegado usted a dudar alguna vez del amor de Dios por su vida, especialmente en algún momento difícil por el que haya pasado? Yo creo que a la gran mayoría nos ha pasado eso, ¿verdad? ¿Cierto? Momentos en la vida en los cuales podemos dudar del amor de Dios por nosotros. Es fácil sentirnos amados y es fácil creer que Dios nos ama e incluso hablar del amor de Dios cuando todo va bien. Pero cuando vienen situaciones difíciles a nuestra vida, no es tan fácil creer que Dios nos ama y no es tan fácil hablar sobre el amor de Dios, ¿verdad? Hay una dificultad en nosotros para creer en esos momentos acerca del amor de Dios. Y pues la verdad es que a la gran mayoría nos ha pasado eso, y no es algo que sea nuevo en la historia de los seres humanos. No es algo que sea nuevo. Desde el mismo comienzo de la historia de la humanidad, nosotros vemos al maligno en un trabajo muy intenso por hacernos dudar de la bondad de Dios, por hacernos dudar del amor de Dios. Y quisiera que lo miremos en Génesis capítulo 3, versículo 1. Es la ocasión en que por primera vez los seres humanos son tentados. Y normalmente, pues cuando uno piensa en la tentación, uno piensa en que inmediatamente la tentación es una invitación o una propuesta a hacer algo malo. Pero nosotros aquí en estos pasajes que vamos a leer, nos vamos a dar cuenta que la tentación inicialmente no comienza con una propuesta abierta hacia algo malo. La tentación en primer lugar comienza con otra cosa. Y quisiera que nos fijemos, Génesis capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer le respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Versículo 4. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Esta es la primera vez en que aparece la tentación. Y cuando nosotros nos detenemos a mirar un poco cómo vino o cómo comenzó la tentación, y cómo fue que finalmente Eva terminó haciendo lo que no debía hacer, todo comenzó con el enemigo presentando a Dios como un Dios malo, ¿cierto? Como un Dios que les había prohibido o les había estado negando algo que era supremamente bueno, ¿cierto?
O sea, eso es lo primero que hace el enemigo, porque en el versículo 4 dice: entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, ¿cierto?, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. O sea, en el fondo, ¿qué le quiso decir el enemigo a la mujer acerca de Dios? Que Dios no era bueno, ¿cierto? Que Dios no era bueno, porque les había prohibido algo que era lo máximo, algo que era lo mejor. Entonces Eva termina pecando, no porque inmediatamente viera el fruto prohibido como algo bueno, sino porque primero el enemigo la llevó a hacerla dudar de la bondad de Dios. La llevó a que dejara de apreciar todo lo que Dios les había dado, todo lo bueno que Dios había hecho, todo lo bueno que Dios les había hecho que sí podían comer, para que se enfocara solo en aquello que Dios les había dicho que no debían comer. Y yo creo que lo mismo nos pasa a nosotros en el tiempo actual. Sigue siendo la misma tentación y sigue siendo el mismo enemigo el que hoy en día también está trabajando en nuestras vidas. Cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, normalmente nos suele pasar que nos enfocamos solo en ellos y dejamos de ver, dejamos de apreciar y dejamos de valorar todo lo bueno que Dios nos ha dado. ¿Sí me hago entender? Entonces, como que olvidamos y como que por un momento pensamos que nuestra vida ha sido una sola desgracia, ha sido una sola tragedia, ha sido una sola miseria, y no miramos y no apreciamos todas las bondades de Dios para con nuestras vidas. No apreciamos que aunque ciertamente nuestra vida en esta tierra no es perfecta, no será perfecta, porque eso solo pasará del otro lado de esta vida, pero olvidamos que si somos honestos, y por eso creo que en el Salmo 103 el salmista le dice o se habla a sí mismo y le dice: bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Por qué? ¿Por qué él se habla a sí mismo de esa manera? Porque es que nosotros tenemos la tendencia a olvidar todas las cosas buenas que Dios nos ha dado. Tenemos la tendencia a olvidar todo lo bondadoso, generoso que ha sido Dios, y tenemos la tendencia a enfocarnos en lo que está mal, en lo que nos falta. O sea, tenemos la tendencia a dejar de mirar todo lo que tenemos para muchas veces enfocarnos solo en lo que no tenemos y prendernos de eso para caer en la queja, para caer en el desánimo, para caer en la rebelión, para caer en la incredulidad en nuestras vidas. Así que esa forma de tentar sigue estando hoy. Y la manera en que respondió Eva a ella, pues nosotros también respondemos quizás de una manera muy similar. ¿Sí me hago entender? Que muchas veces cuando nos pasan cosas difíciles, duras, nos olvidamos de todas las cosas buenas que Dios nos ha dado, que Dios ha hecho, y solo nos quejamos por lo malo que está pasando o por lo que no tenemos en nuestra vida. Y entonces en ese momento de queja, en ese momento de insatisfacción en nuestra vida, ¿saben qué pasa? Viene el enemigo y ya nos encuentra más fácil de llevarnos a hacer lo indebido. En ese momento, cuando yo estoy descontento con lo que Dios ha hecho en mi vida, con lo que Dios me ha dado o con lo que Dios está haciendo en mí,
entonces el enemigo viene con una propuesta para mostrarme entonces supuestamente algo mejor para mi vida en ese momento. Y ahí, en la queja, ahí en el descontento, ahí en la ingratitud, es el terreno perfecto para que entonces el enemigo venga y el enemigo nos presente esas tentaciones y terminemos igual que Eva, cediendo a ellas. Así que todo comienza con hacernos dudar del amor de Dios, de la bondad de Dios. Entonces, ¿cómo podemos nosotros quizás lidiar con esto? Porque es que si somos honestos, cuando vienen situaciones difíciles a nuestra vida, pues nos hundimos muchas veces en ellas, y no es fácil, por así decirlo, como nadar y como poder salir de ahí, ¿verdad? Y entonces quisiera que miremos en esta mañana algunas verdades que necesitamos anclar profundamente a nuestro corazón para poder luchar un poco mejor con ese pensamiento o con ese sentimiento de que Dios no me ama, de que no soy amado, de que no soy amada por Dios. Y entonces, como siento eso, como empiezo a creer eso, fácilmente me olvido de Él, me olvido de su palabra y empiezo a irme tras de otras cosas. Entonces, ¿cómo puedo sortear mejor esto? ¿Qué puedo hacer? Normalmente cuando nosotros pensamos en el amor, pensamos en todo aquello que nos hace sentir bien, que nos hace felices, ¿verdad? Todo aquello que concede nuestros deseos, que concede nuestros anhelos, ¿verdad? Cuando pensamos en el amor, pensamos en ese tipo de cosas. Todo aquello que nos hace sentir bien, que nos hace felices, que nos concede lo que deseamos. Pero debido a nuestra naturaleza pecaminosa, Dios no nos puede conceder todo lo que deseamos. Porque si Dios nos concediera todo lo que deseamos, muchas de esas cosas nos terminarían destruyendo y acabando la propia vida y la vida de otros, ¿sí? Si Dios nos concediera todos nuestros deseos, terminaría concediéndonos cosas que a la larga nos destruirían y nos acabarían la vida. Así que si nosotros queremos entender un poco mejor cómo funciona el amor de Dios, necesitamos entender que el amor de Dios funciona no para darnos lo que deseamos, sino para darnos lo que necesitamos. ¿Sí? ¿Ustedes creen que hay una diferencia entre lo que yo deseo y lo que yo necesito? ¿Será que hay alguna diferencia entre esas dos? Claro, ¿verdad? Hay una diferencia entre lo que yo deseo y lo que yo necesito, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros queremos mirar acerca de la manera en que Dios ha manifestado o manifiesta su amor por nosotros, para que así podamos entonces ver si en realidad somos o no somos amados por Dios, lo primero es que necesitamos mirar en Romanos capítulo 5, versículo 8. ¿Qué nos dice Romanos capítulo 5 y versículo 8? Y primera de Juan capítulo 4, verso 9 y 10. Romanos capítulo 5, versículo 8. Primera de Juan capítulo 4, versos 9 y verso 10.
¿Quién tiene Romanos capítulo 5, versículo 8? En otra versión dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, según este pasaje, ¿cómo demuestra Dios su amor por nosotros? ¿Cómo ha demostrado Dios su amor por nosotros? ¿Cómo ha demostrado el Señor su amor? ¿Cómo demuestra Dios su amor hacia nosotros? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios demuestra su amor por nosotros enviando a su único Hijo para que muriera por nosotros en la cruz del Calvario. Esa es la mayor manifestación del amor que pueda haber o que pueda existir. Dios entregando a su único Hijo para que muriera por nosotros en la cruz. Pero ¿qué significa eso? O sea, ¿por qué lo hizo Dios? Como para, no sé, hacer un espectáculo o hacer algo llamativo. ¿Por qué Dios tuvo que hacer eso? Porque era la necesidad más grande que nosotros teníamos. Entonces, si queremos entender cómo funciona el amor de Dios, que no es dándonos lo que deseamos, sino dando lo que necesitamos, entonces Dios decide demostrar y manifestar su amor otorgándonos lo que más necesitamos. ¿Y saben ustedes cuál es la mayor necesidad que tenemos los seres humanos? ¿Cuál creen ustedes que es? La necesidad del perdón y de la reconciliación con Dios. Esa es la mayor necesidad que tenemos, la necesidad del perdón por nuestros pecados y la necesidad de reconciliarnos con Dios. No es la necesidad de plata, no es la necesidad de salud, no es la necesidad de que todo nos salga bien, es la necesidad de perdón y la necesidad de reconciliación con Dios. Y por lo tanto, cuando Dios decide demostrarnos su amor, decide hacer aquello que podía dar una solución para que pudiéramos encontrar perdón y para que pudiéramos encontrar una reconciliación con Dios. Y por esa razón decide enviar a nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan capítulo 4 verso 9 y verso 10 nos dice así: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Miren que cada vez que la Biblia habla del amor de Dios, quizás no en todos los pasajes, pero al menos en los que hemos leído, el amor de Dios va acompañado ¿de qué? De la verdad de que por ese amor Dios envió a su Hijo para morir por nuestros pecados. Siempre que nosotros queremos ver si somos amados por Dios, tenemos que mirar a la cruz y tenemos que recordar
que la cruz ha sido la mayor demostración y manifestación del amor de Dios hacia nuestras vidas. Dios demuestra su amor proveyendo la manera de que nosotros pudiéramos encontrar solución para nuestra mayor necesidad, para la necesidad de perdón, para la necesidad de paz con Dios, para la necesidad de reconciliarnos con Él, para la necesidad de ser libres del dominio del pecado, libres de la condenación y de poder tener una nueva vida. Esa era nuestra mayor necesidad y es la mayor necesidad para todo aquel que no ha conocido a Dios, y sigue siendo la mayor necesidad de todos aquellos que aún caminando con Dios cada día necesitamos depender de Él para poder vivir en libertad y para poder vivir en plenitud nuestra vida. Miren, cualquier problema o dificultad o desgracia que el ser humano pueda tener en esta tierra no se puede comparar con morir sin Cristo e irse a la condenación y a la perdición eterna. Sí, me hago entender. O sea, nada, o sea, ninguna desgracia aquí, ningún dolor aquí, ningún sufrimiento aquí se puede comparar con el sufrimiento, con el dolor, con la agonía que el ser humano va a experimentar si muere sin Cristo y si se pierde eternamente sin Dios. Mire, Mateo capítulo 13, versículo 50, el Señor hablando acerca de esto decía: allí será el lloro y el crujir de dientes. Allí será el lloro y el crujir de dientes. En otros pasajes el Señor hablando sobre esto dice: el gusano, donde el gusano nunca muere y donde el fuego nunca se apaga. Describiendo en algo que al menos es familiar para nosotros y que podemos al menos comprender un poco, que seguramente es mucho más que eso. Así como el cielo y la gloria de Dios es mucho más de lo que nosotros podemos entender, asimismo el infierno, la condenación y la perdición es mucho más de lo que nosotros aquí podemos ver o podemos entender. Y entonces nuestro Señor, viendo esta situación, decide demostrar su amor hacia nosotros, proveyendo para nuestra mayor necesidad. La necesidad de perdón, la necesidad de salvación, la necesidad de reconciliación con Dios. Por esto, cada vez que nos sintamos tentados a dudar del amor de Dios, tenemos que recordar esta realidad y esta verdad: que Dios me ha amado, y no solo dice que me ama, sino que lo ha demostrado dando y proveyendo para solucionar mi mayor problema, mi mayor dificultad, mi mayor necesidad, la necesidad de perdón y la necesidad de salvación. Miren, en esta vida ciertamente pasaremos por dolores, por sufrimientos, porque la Biblia misma lo muestra, que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero es mejor padecer en esta vida y sufrir en esta vida como creyentes, como hijos de Dios, y saber que un día tendremos la esperanza, o tenemos la esperanza de ir a la gloria eterna, donde Él enjugará toda lágrima, donde ya no habrá llanto ni dolor, donde sé que esta agonía va a tener un final. Y no es quitándome la vida, no es eso, o sea, no es esa la manera,
de ponerle fin a mi dolor, a mi sufrimiento. Es Cristo el que le pone fin y dolor a mi sufrimiento, y será cuando un día yo me encuentre allí en la gloria con Él que voy a experimentar entonces la plenitud de esa salvación que Él me ha otorgado. Así que es mejor sufrir acá, en esta vida, y gozarnos en la eterna, que a diferencia de otros que se la gozan acá, ¿cierto? Que hacen y deshacen acá, pero un día tendrán que ir a la eternidad a sufrir, a padecer, no por un año, no por 2 años, no por 20 años, sino por toda la eternidad. Así que esto nos debe de alentar a que tenemos una esperanza en medio del sufrimiento, y es que un día ese sufrimiento terminará, y que un día la plenitud de la salvación que el Señor nos ha otorgado la vamos a experimentar, y entonces el Señor va a quitar todo dolor, toda lágrima, toda tristeza, toda dificultad de nuestra vida. Pero cuando nosotros miramos sobre el amor de Dios, tenemos que mirar no solo lo que Dios ha hecho, sino por qué tipo de personas fue que Él lo hizo. O sea, porque la grandeza del amor de Dios no solo se ve en lo que Él hizo, dar a su Hijo, a su único Hijo, para que muriera. La grandeza del amor de Dios se ve aún más cuando entendemos por quiénes fue que Él hizo eso. ¿Sí? Miremos Romanos nuevamente, capítulo 5, versículos 7 y 8. Romanos capítulo 5, versos 7 y 8. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Entonces aquí nos están hablando en estos versículos de que pues apenas moriría alguno por un justo, ¿no? O sea, por alguien que valga la pena, diríamos nosotros, ¿verdad? Y con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. No es que vale la pena salvar a esta persona porque es buena. Verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores. O sea, ¿por qué tipo de personas fue que Dios decidió entregar a su único Hijo? Por pecadores. O sea, no es por personas que hubieran hecho algo para merecerlo. O sea, no es por personas que fueran víctimas de alguien, del malvado. No es por personas que tuvieran algún mérito para Dios decir voy por ellos. ¿Por qué tipo de personas es que Dios decide demostrar su amor de esa manera? Por pecadores. ¿Y saben ustedes qué es ser un pecador? Ser un pecador es ser un enemigo de Dios, porque pecar es rebelarse contra Dios, es desafiar a Dios, es irse en contra de Dios, es atacar a Dios mismo. O sea, un pecador no es solo alguien que hace algo indebido, es alguien que se desafía a Dios, se rebela contra Dios e incluso hace cosas para dañar la misma gloria de Dios. O sea, es un enemigo de Dios. O sea, entonces, si nosotros queremos comprender un poco más sobre el amor de Dios, necesitamos no solo ver lo que Él estuvo dispuesto a hacer por amor,
sino por qué tipo de personas fue que Él estuvo dispuesto a hacer eso. Por enemigos, por malos, por pecadores. Dios estuvo dispuesto a hacer eso por sus enemigos, por aquellos que estaban haciendo lo malo delante de Él y las cosas en contra de Él mismo. O sea, usted se imagina, mire lo que dice Efesios capítulo 2 versículo 1. Efesios capítulo 2 versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza ¿qué? Hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, ¿qué era lo único que nosotros merecíamos? La justa ira y castigo de Dios, ¿cierto? Y verso 4, ¿qué dice? Pero Dios, que es rico ¿en qué? En misericordia. ¿Por qué razón? Por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿No les parece extraordinario eso? O sea, ¿cómo éramos nosotros? ¿Cómo estábamos nosotros? Muertos en delitos y pecados, dignos de la ira de Dios por causa de nuestros pecados. Pero aún estando en esa condición, Dios decide sacarnos de allí con un propósito. Tiene una razón, y es desplegar su bondad, hacer un despliegue y una manifestación de su misericordia, de su bondad y de su amor para con nosotros. Y alabado sea el Señor por eso. Alabado sea nuestro Creador por eso. Porque es que Él no salvó a personas buenas. Es que Él no salvó a víctimas que estaban siendo esclavizadas por un malvado. Él salvó a enemigos que un día se habían rebelado contra Él, habían usurpado su gloria y habían destruido lo que Él les había dado. Por esos enemigos Dios decide venir y decide salvarlos. Yo no sé usted por qué piensa que Dios le salvó. Y si usted piensa, no, es que yo era una buena persona y por eso Dios me permitió venir a Él. No, pues la razón es que eso no es así. No estamos aquí porque hubiésemos sido buenas personas. Estamos aquí por la misericordia, por la bondad y por el amor de un Dios soberano que, a pesar de lo que éramos, decidió meterse y sacarnos de donde estábamos perdidos. Por eso estamos aquí. No hay otra razón, no hay otra causa. ¿Qué era lo que nosotros habíamos hecho para merecerlo? Nada. Lo único que habíamos hecho era hacer lo malo delante de Dios. Así que, ¿cómo nosotros podemos ver la manifestación del amor de Dios? Enviando
a su Hijo para morir por nuestros pecados, y haciéndolo por enemigos, porque aun siendo nosotros pecadores, enemigos de Dios, Dios decidió hacerlo. Ahora yo les hago una pregunta: ¿será que nosotros haríamos algo así? ¿Será que humanamente alguien haría esto? ¿Será que humanamente, aunque amamos, alguien haría esto? Nadie, ¿verdad? Humanamente, aunque amamos, han habido épocas en la historia donde ejércitos enemigos han sitiado a pueblos, y al acabárseles la comida y todo, madres, padres han tenido que comerse a sus propios hijos para sobrevivir, aunque los amamos y aunque el ser humano ama. Nuestro amor es tremendamente nada comparado al amor de Dios, que se ha manifestado no en darnos lo que deseamos, pero sí en darnos lo que necesitamos para nuestra vida, y que es un amor abrumador, real, y que por ese amor nosotros podemos tener una seguridad muy grande hoy. Y es que si Dios nos amó y estuvo dispuesto a hacer algo por nosotros siendo sus enemigos, imagínense ustedes cuánto más Dios no hará ahora algo por nosotros siendo sus hijos y siendo sus hijas. ¿Sí? O sea, si Dios estuvo dispuesto a dar a su propio Hijo, único Hijo, por nosotros cuando éramos sus enemigos, ¿cuánto más no estará dispuesto a ayudarnos y a proveernos todo lo que necesitemos ahora que somos sus hijos y que somos sus hijas? Esa es la seguridad que nos da el saber que somos amados por Dios, y que la razón por la que Dios obra en nuestras vidas es por su amor hacia nosotros. Miren, Romanos 8:32 nos dice lo siguiente. Romanos 8:32 nos dice así: el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? ¿Sí nos fijamos en este versículo? Si Dios no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él qué? Todas las cosas. En otras palabras, este versículo nos está diciendo que si Dios suplió nuestra mayor necesidad, o sea, la necesidad que no la podía pagar ni todo el oro ni todo el dinero del mundo, la necesidad que no la podía solucionar ningún científico, ningún genio acá en la tierra, si Dios suplió esa necesidad, si Dios estuvo dispuesto a proveer para esa necesidad de perdón y de salvación, ¿cómo no nos va a proveer para todas las demás necesidades que nosotros tengamos aquí en la tierra? Es lo que nos está diciendo este versículo. Y todas las demás necesidades comparadas a esa necesidad, pues son pequeñas, ¿verdad? Se pueden solucionar. Y Dios nos está diciendo acá que si Él proveyó, no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Usted lo puede creer? ¿Puede creer en eso? Y de verdad que necesitamos creerlo.
Y necesitamos repetírnoslo una y otra vez hasta que se vuelva algo fuerte en nosotros. Por eso, cuando estemos en momentos de dificultades, no podemos permitir que nuestras emociones sean las que nos gobiernen o nos controlen, sino deben ser estas verdades de Dios las que deben estar en nuestra vida. Y tenemos que, como el salmista, hablárnoslas a nosotros mismos. O sea, cuando estemos en esos momentos y nuestras emociones nos estén diciendo: Dios no te ama, mira cómo estás, Dios no esto, Dios no lo otro, yo tengo que ir a estos versículos y yo tengo que hablarme esta palabra a mí mismo, y yo tengo que agarrarme de esta palabra y tengo que decidir creer esta palabra. Amén. Sí, o sea, es eso. Pero Dios no solo ha demostrado su amor, sino que Dios también nos ha dado una promesa de su amor. En Isaías 49:14 el Señor dice lo siguiente. Isaías 49:14: pero Sión dijo: me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Y yo creo que muchas veces estos pensamientos pueden llegar a venir a nuestra mente, al igual que a ellos en esa época. Y podemos decir también: el Señor se olvidó de mí, me dejó, el Señor me abandonó. Y el versículo 15 responde con lo siguiente, o hace una pregunta para luego dar una respuesta. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? O sea, el Señor pone acá uno de los vínculos más fuertes que hay como ejemplo, y es el vínculo de una madre con su hijo. Y cómo eso hace que pueda llegar a ser muy difícil que una madre se olvide de su hijo y no tenga misericordia de su hijo. Pero en la última parte del versículo 15 dice: aunque olvide ella, porque tristemente hoy en día vemos que a veces hay mujeres que dan a sus hijos y tienen a sus hijos y los regalan, y bueno, cosas así, ¿no? Tristemente. Pero el Señor dice: aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. O en otras palabras, aunque ella deje de amar, yo nunca te dejaré de amar. O sea, ¿con qué pensamientos estaba luchando acá? Que Dios lo había dejado, que Dios los había abandonado. Y Dios dice: si la mujer pudiera aún llegar a olvidarse de lo que dio a luz, yo nunca me olvidaré de ti, o yo nunca te dejaré de amar. Dios nos da una promesa. Y en Lamentaciones 3, 22 y 23 encontramos lo siguiente. Lamentaciones 3, 22 y 23 nos dice así: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. ¿Y saben ustedes quién escribe estos versículos de Lamentaciones? Se dice que fue Jeremías. ¿Y en qué situación estaba Jeremías cuando habla sobre esto? Estaba en una playa, en un crucero. Habían sido deportados a Babilonia
Su nación, sus ciudades habían sido acabadas, destruidas y habían sido llevados cautivos por sus enemigos. Pero estando allí en esa condición, estando en esa situación, a mí me sorprende que ellos, en lugar de quejarse contra Dios, en lugar de renegar de Dios, aunque en momentos lo hicieron, pero luego volvían a algo, y era a tener esperanza en el amor, en la misericordia de Dios, para rescatarlos, para sacarlos de allí y para restaurar sus vidas. Así que Dios no solo nos ama, lo demuestra, sino que nos da una promesa de amor para con nuestras vidas. Una promesa de amor que está acompañada de algo que a veces no concuerda para nosotros, y es una promesa de un amor que disciplina. Un amor que disciplina. Miremos Hebreos capítulo 12, versos 5 y 6. Hebreos 12, versos 5 y 6. Versos 5 y 6. Y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, bendice, prospera. ¿Qué dice acá? Normalmente, siempre nosotros relacionamos el amor de Dios con bendición, con prosperidad. Dios al que ama lo ayuda y le va bien y prospera y todo esto, pero casi nunca relacionamos el amor de Dios con esta otra palabra que no es fácil y que no es agradable: la palabra disciplina. Dios al que ama, ¿qué hace? Lo disciplina. O sea, aquí no está diciendo que Dios lo bendice, que Dios lo prospera. Aquí está diciendo: Dios al que ama lo disciplina. O sea que otra manera en la que Dios manifiesta su amor a nosotros, además de enviar a su Hijo a morir por nosotros, es también disciplinando nuestras vidas. Dios demuestra su amor como disciplinando nuestras vidas. ¿Por qué razón nos tiene que disciplinar Dios? Porque somos pecadores y por lo tanto tenemos tendencias y tenemos inclinaciones que muchas veces no son correctas, y Dios tiene que disciplinar para corregir eso en nuestras vidas. Aunque seamos adultos, aunque ya no seamos niños, todos nosotros seguimos necesitando la disciplina, ya quizás no de nuestros padres terrenales cuando ya somos adultos, pero sí la disciplina de un Dios que por amor trabaja en nuestras vidas para hacer de nosotros lo mejor. Y hacer de nosotros lo mejor significa hacernos más como Jesucristo, como su Hijo. Entonces el amor de Dios por nosotros se manifiesta no haciéndonos felices, sino haciéndonos más como su Hijo Jesucristo, formándonos, disciplinándonos y moldeándonos para hacernos más como su Hijo Jesucristo. Y luego de hacernos como Él, como resultado, pues tendremos felicidad. O sea, la felicidad no es un fin de Dios para nosotros. La santidad sí es un fin y un propósito de Dios para nosotros. La felicidad es un resultado de estar nosotros más como Cristo. Cuando hay más de Cristo en mí, pues yo voy a tener paz, yo voy a tener felicidad. O sea, eso viene ahí, eso es una añadidura.
La felicidad es una añadidura, pero lo que es esencial y lo que es primordial de Dios para nosotros es moldearnos y hacernos más como Jesús. Y por esa razón, Dios en su amor sabrá qué es lo que más necesitamos para moldearnos y para hacernos más como Jesús. Ahí Dios en su amor sabrá que muchas veces vamos a necesitar una medida de dolor. ¿Para qué? Para moldear y cambiar cosas en nuestra vida. Y yo creo que todos aquí podemos dar testimonio de eso, de esas dosis de dolor que Dios muchas veces ha permitido en nuestra vida y que de pronto hoy puede estar permitiendo en tu vida para moldearte y hacerte más como Jesús. Porque ese es el mejor bien que Él nos puede dar, hacernos más como Jesús. Y entonces Dios manifiesta su amor de esa manera. Y ahí es donde muchas veces no le encontramos sentido a que si Dios me ama, ¿por qué permite esto en mi vida? Pues aunque no me esté sintiendo feliz o dichoso con eso, Dios está trabajando a través de eso en mi vida para moldearme y hacerme más como su Hijo Jesucristo. Y eso es bueno. Aunque ahora no lo entendamos o no lo veamos, un día lo vamos a ver y lo vamos a comprender completamente, siendo más como Jesús. Así que el amor de Dios es un amor que se manifiesta en disciplina, en transformación, en santificación para nuestras vidas. Y yo creo que eso nosotros de pronto lo podamos entender un poco mejor con nuestros hijos, porque cuando los amamos sinceramente y correctamente, buscamos el bien para ellos. Y todos aquí nos hemos dado cuenta que a veces el bien que nosotros vemos para ellos no es el mismo que ellos ven, ¿verdad? Porque a veces lloran y a veces patalean y a veces, porque ellos no lo ven como nosotros lo estamos viendo, ¿verdad? O sea, el bien no lo están entendiendo, no lo están viendo. El bien para ellos es que los dejen hacer lo que ellos quieran, ¿verdad? Ese es el bien para ellos. Y lo mismo pasa en nuestra relación con Dios. El bien que muchas veces nosotros consideramos que debería ser para nuestras vidas no es el bien que Dios quiere. Y por eso a veces entramos en crisis cuando las cosas salen diferente a como nosotros las pensábamos, a como nosotros las anhelábamos. Pero ¿saben algo? Quiero decirles lo siguiente en esta mañana: aunque las cosas no salgan como queremos, como deseamos, como esperamos, podemos confiar que estamos en las manos de un Padre amoroso que sabe cómo hace las cosas para el bien de nuestras vidas, para lo mejor de nuestras vidas. Y eso debe ser consuelo y paz para nosotros. Así no lo entendamos. Es saber en manos de quién estamos y quién es nuestro Padre. Yo les quiero pedir que se coloquen de pie y oremos en esta mañana. Y llevemos esto a nuestro corazón. Si tú eres quizás alguien que hoy está luchando porque no se siente amado, no se siente amada por Dios, si luchas frecuentemente con eso, que hoy puedas decirle: Señor, ayúdame a creer esto. Ahora, si Dios nos ama tanto, ¿por qué no experimentamos eso a veces?
porque también eso va de la mano en dónde estamos nosotros. ¿En dónde estamos? Para poder disfrutar el amor de Dios, pues yo tengo que estar con Él. Si yo no estoy con Él, pues no voy a poder disfrutar ni experimentar ese amor. O sea, Dios me puede amar tanto, pero si yo no tengo una relación personal con Él, si yo no tengo una vida unida a Él, pues no voy a poder experimentar ese amor. Para poder experimentar ese amor de Dios, aún en medio del caos, el dolor, yo necesito estar cerca de Él, unido a Él, metido en Él, metido en su palabra, su palabra en mi corazón, su palabra en mi vida. Y eso me va a ayudar a ser más consciente y a tener la experiencia del amor de Dios. Señor, en esta mañana te agradecemos porque tu palabra nos muestra de una manera muy especial la forma en que tú has demostrado tu amor, Señor. Perdónanos porque la verdad, Señor, que a veces nuestro pecado, nuestra maldad nos enceguece y nos lleva, Señor, a no ver, a no apreciar el amor tan grande, tan profundo, tan ancho, Señor, que no tiene fondo, que no tiene fin, Señor, que tú tienes por nosotros, Dios. Señor, perdónanos porque a veces evaluamos la forma en que tú nos amas por cómo nos sentimos, Dios, y no por lo que tu palabra nos dice, Señor. Perdónanos porque muchas veces, Señor, nos dejamos gobernar y controlar más por nuestras emociones que no por tu palabra, que no por tu verdad. Señor, y perdónanos porque a veces cuestionamos tu amor, pero ni siquiera oramos, ni siquiera estamos cerca de ti, ni siquiera te buscamos, Señor. Estamos lejos de ti, Dios, y sin embargo cuestionamos que tú no nos amas, Señor. Ayúdanos en esta mañana, Padre, a poder abrir el corazón, Dios, para ti, y a poder, Señor, decidir creer en lo que tu palabra dice, no en lo que nuestras emociones o sentimientos digan, Señor, no en lo que otras personas digan, sino en lo que tú nos muestras a través de tu palabra, a través de la historia y a través de tu espíritu en nuestro corazón, en nuestra vida, Señor. Que si aún siendo enemigos, tú nos amaste y estuviste dispuesto a dar lo mejor por nosotros, Señor, cuánto más ahora, siendo tus hijos, tus hijas, Señor, seremos amados por ti y tendremos de ti lo mejor para nuestra vida, Dios. Señor, aquí estamos en esta mañana y te pedimos que nos ayudes a creer en tu amor, Señor, que nos ayudes a vencer esos pensamientos de dudar y de cuestionar tu amor, Padre, en los momentos de la vida. Que aunque esto llegue, Señor, ayúdanos a poderlo sacar pronto de nuestra vida y a no permitir que eso se arraigue en nuestro corazón, que eso se arraigue en nuestra vida. Si usted quizás es de las personas que hoy ha creído o ha venido creyendo que Dios no le ama, que Dios no le ha amado, hoy usted pueda decirle: Señor, ayúdame a creer y ayúdame a experimentar tu gran amor en mi vida, Señor. Ayúdame a no estar cerrando mi corazón, Señor, y endureciendo mi corazón a una realidad que tú quieres, Señor, traer a mi vida. Dios, hoy oramos, Padre, y hoy te damos gracias por el gran amor con que tú nos has amado, Señor. Cómo nos has perdonado multitud de pecados, Dios, y cómo nos has hecho bien, aunque no lo merecíamos, Señor. Hoy te damos gracias porque la manera en que tú amas, Señor, es un amor que disciplina muchas veces. Es un amor que trae dolor para
transformar y para cambiarnos en algo mejor, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tú sabes, Señor, la manera en cómo hacen las cosas, Señor, y tu motivación a la hora de hacerlas es el amor, no es el mal, sino es el amor hacia nosotros, Dios. Señor, por eso ayúdanos a ver en cada cosa que hay amor de ti, Señor, tanto en lo bueno como en lo malo, Señor. Hay amor de ti, Padre, para con nosotros, Señor. Hay amor de ti hacia nuestras vidas, Dios. Señor, aquí estamos hoy, Padre, Señor, y nos unimos a orar también por las personas allí en Venezuela que están sufriendo en este momento, Señor, esta tragedia, este terremoto, Señor, que ha acabado con la vida de muchas personas, Dios. Otros están heridos, otros están desaparecidos, Señor. Te pedimos en esta mañana, Padre, que lo que solo tu Espíritu puede hacer en el corazón de cada uno de ellos, lo haga. Les proveas paz, les proveas consuelo, fortaleza, Señor. Les proveas, Señor, economía, Padre, alimentos, Señor, techo, Dios. Señor, que cada día podamos seguir viendo, Señor, cómo llega la ayuda, Señor, que ellos están necesitando, Padre, y que se puedan levantar, Señor, y se puedan recuperar de esto. Pero sobre todo, Señor, rogamos que en medio del dolor, que en medio del caos, Señor, muchos de ellos puedan conocerte, puedan ser salvos, puedan venir al arrepentimiento, a la fe en ti, Señor, y puedan, Padre Santo, encontrar en ti la vida eterna, Señor. Oramos por ello en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén.